Muy buenos días, mi nombre es Jesús Poveda, soy médico, profesor en la universidad y estoy encantado de estar aquí porque hago rescates. Puse en marcha esta iniciativa que se llama Escuela de Rescate a la Madrileña hace ya 5 años. Hemos ayudado a más de 1000 mujeres a tener a sus hijos y es una cosa tan sencilla y tan complicada como venir en el último momento cuando la gente va a entrar ya en el establecimiento abortista para decirles que podemos ayudarles. Cuando pusimos en marcha esta iniciativa hace 4 años, la primera chica a la que ayudamos era una chica de 17 años que venía a abortar y yo le dije, voy a respetar lo que hagas, vamos a respetar, porque siempre los rescates lo decimos en plural, vamos. Y le dijimos, te respetamos por supuesto, como no te vamos a respetar, pero tenemos una voluntad firme de ayuda, nos gustaría ayudarte. Y ella nos miró con cara de niña, como era una niña de 17 años, y nos dijo, no, si yo no quiero abortar. Y dijimos, pues qué fácil, ¿no? Dice, lo que pasa es que soy menor de edad y mi padre me echa de casa. Le dijimos, pues tenemos residencias. Y, pues me voy a la residencia. Y ese fue el primer rescate. La primera tarde que llegamos, ayudamos a una chica solamente con ayuda. Luego hemos ayudado a otras y a otras y a otras y llevamos más de 1000. Y aunque parece que es fácil, la escuela de rescate es muy difícil. En primer lugar, suelo decir que una cosa es el concepto del aborto, la idea que uno tiene, la filosofía, incluso la religión, ¿no? Y otra cosa es lo que te encuentras en esta esquina, ¿no? Este es un establecimiento abortista donde se hacen al año 15.000 abortos, no uno, ni dos, ni tres, 15.000 abortos. Es el buque insignia del aborto en España, es donde empezó en el año 85 a practicarse abortos de un modo masivo. Y este sigue siendo ese sitio emblemático, terrible, buque insignia del aborto en España, que a mí personalmente me encantaría convertirlo en una guardería, es mi sueño. Y hacemos 364 días de asistencia, venimos a ayudar a las mujeres, venimos con una sonrisa a pesar del frío, de la lluvia, del calor, y hay un día de resistencia. Ese día es el 28 de diciembre, ese día no hacemos asistencia, que es lo que hacemos hoy, que es dar un folleto con un teléfono informativo, sino que ese día nos sentamos en la puerta de ese establecimiento y decimos hoy no, hoy queremos que no vuelva a pasar lo de la matanza de los inocentes, ¿no? Y siempre llega la policía, siempre nos dicen que nos vayamos, siempre no nos vamos y siempre acabamos en la comisaría más cercana. Es un día de resistencia, no estoy diciendo yo hacer sino lo que creo que muchas veces nos dice nuestro corazón y nuestra cabeza, que es esto no puede ser, ¿no? En el año 94 tuve la suerte de ser invitado a una reunión muy importante que hubo en El Cairo, que la organizó la ONU, sobre población y desarrollo. Empezó el debate de una manera muy trepidante, tan trepidante que Juan Pablo II, entonces Papa, quiso ir, pero por enfermedad no pudo ir, y mandó a su portavoz, Navarro Valls. Yo iba en calidad de provida, que es lo que soy. Suelo decir que ser de provida es de por vida, ¿no? Empecé en ese año 82 y aquí estamos, ¿no? Y hubo un debate porque Al Gore llegó a hacer la propuesta de echar al Vaticano de la ONU. Fue un debate increíble, de estos grandes debates en los que uno ha podido estar. Y allí en el Congreso del Cairo me di cuenta que aunque el título del Congreso era Población y Desarrollo, el subtítulo es que no pueblen y que no se desarrollen, porque en realidad lo que se quería empezar a hacer es una cosa que ya venía desde el año 68, 69 de Estados Unidos, de gente tan interesante como Kissinger y el plan Kissinger, que es para que los países avanzados, Estados Unidos, puedan seguir avanzando, hace falta mucha materia prima que está en los países en vías de desarrollo y que los países en vías de desarrollo no se desarrollen, no se pueblen. Y entonces se diseñó el famoso informe Kissinger, en el que se habla de controlar la población, controlar la natalidad. Y para controlar la natalidad vale todo.
Vale todo es el aborto, vale todo es, sorprendentemente, la homosexualidad, porque la homosexualidad viene a ser, entre otras cosas, un modo de controlar la natalidad. Vale por supuesto la píldora del día siguiente, vale por supuesto la píldora del día después, vale por supuesto, entonces vale todo. Entonces el concepto que a mí realmente me asombra que haya calado tanto en la sociedad es el que para que unos pocos sean muy ricos, el resto tienen que ser muy pobres. Y de alguna manera todo este tema de la ideología de género, que si uno lo piensa bien, la ideología de género es el marxismo versión siglo XXI, es lucha de clases, la mujer contra el hombre contra la mujer. Eso suena a marxismo, lucha de clases, pobres contra ricos, empresarios contra trabajadores, es muy aburrido, pero es así. Y luego una visión antropológica que a mí me parece que es el núcleo duro de la cuestión del aborto, ¿no? La visión antropológica es la siguiente. No existe la naturaleza humana, dice la ideología de género, sino que nosotros mismos nos damos la ideología de género. En el fondo es ser como Dios. En el fondo de la ideología de género hay un concepto que es que no existe la naturaleza, no existe que el hombre sea hombre, la mujer sea mujer, sino que existe lo que yo digo que es el hombre. Y por eso lo que late en el corazón de la ideología de género es una soberbia, es ser como Dios, que te das tu propia naturaleza, ¿no? Y por eso se conecta tanto con el aborto, ¿no? Yo llego al aborto, que no llego al aborto sino a la defensa de la vida por un concepto estrictamente médico, de salud, de respeto a la mujer, de respeto a la biología humana, ¿no? Me parece que uno no puede ser ecologista verdaderamente y defender al águila real si no estás defendiendo a la mujer embarazada. O sea, me parece que es estúpido que en la Comunidad de Madrid esté penado cazar un lagarto en la Sierra de Guadarrama y te pague la seguridad social hacer un aborto. O sea, me parece que hay muchas cosas que cambiar. Por eso son las 8:30, es sábado y estamos en la Puerta de la Dator para ayudar a las mujeres y decir basta ya, ¿no? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Los intereses. Hay muchos intereses económicos, hay muchos intereses de un tipo totalmente distinto a la esencia de lo que tendría que ser una prensa auténtica, una prensa libre, una prensa que ayude a la gente a tomar decisiones en libertad, ¿no? Yo tengo muchísimos amigos periodistas, muy buenos profesionales, gente interesada en ayudar, pero hay un momento en el cual le llaman de dirección, le llaman el jefe de sección, le llaman el jefe del departamento, le dice mira, mejor esto no, ¿no? Recientemente he viajado a México, es un país que me gusta mucho, entre otras cosas porque viajando a México he redescubierto las raíces cristianas de España. Vas a México y ves la plaza del Zócalo y ves que ahí está el ayuntamiento y ahí está la catedral. Ahí está esa gran catedral de la Ciudad de México, ¿no? Vas a tantas ciudades en México como puede ser Guadalajara, que es donde he estado últimamente, y pasa lo mismo, ¿no? El edificio más importante de Guadalajara es la catedral. Y la hicieron los españoles, no pasa nada. Yo me siento orgulloso de que los españoles lleváramos la religión a ese país y hiciéramos que ese país creciera tantísimo, ¿no? Porque realmente estaban en una situación de sacrificios humanos cuando nosotros llegamos, por mucho que se hable de lo precolombino. Bien, pues un país donde hay 94.000 abortos y los titulares de los periódicos es solo 94.000 abortos, es que están enfermos, están muy enfermos. Hemos llegado a acostumbrarnos a algo tan terrible y tan trágico como el aborto. Si a los medios de comunicación les permitieran y si los periodistas fueran capaces de divulgar las cosas como son, hubiéramos disminuido muchísimo el número de abortos. He estado en México y con una periodista muy amiga mía, muy comprometida socialmente, y resulta que está amenazada de muerte por hablar de empresas que se dedican a temas de transgénicos, ¿no? Y en su propia editorial en la que ella lleva trabajando años, que es una editorial bien comprometida socialmente, le han dicho, mira, no te compliques, ¿no? Entonces hay un momento en el cual, cuando denuncias algunas cosas, te dicen, mira, no te compliques, porque yo esencialmente pienso que vivimos en una sociedad que es una sociedad cobarde. Hay gente que dice que es cuestión de fe, yo creo que es cuestión de valentía, de verdad, ¿eh? Lo he pensado muchísimo. Lo he pensado cuando he estado arrestado en el calabozo, lo he pensado cuando he estado rezando muchas veces, cuando he estado ayudando a muchas mujeres. Y creo que la sociedad es cobarde. Los medios de comunicación son cobardes. Los medios de comunicación no se atreven a decir, esto es un aborto. Esto es lo que pasa con una mujer cuando se desespera después de abortar. Esto es el síndrome posaborto.
Me llamaba mucho la atención cuando el otro día en los periódicos veía la noticia de que solo ha habido 94.000 abortos. ¿Qué nos ha pasado para pensar que solo ha habido 94.000 abortos? 94.000 son los habitantes de Cuenca, son los habitantes de Ávila, 94.000. Hemos matado a ciudades enteras este año con el aborto y parece que nos hemos acostumbrado, ¿no? Entonces yo por eso digo que días de asistencia y un día de resistencia. Yo la verdad que he nacido en un entorno muy vital, soy el séptimo de 11 hermanos y nací el día de Navidad, por eso me llamo Jesús. Entonces para mí es sinónimo de vivir el amor a la vida, el amor a la familia, ¿no? Y me preguntas que cuándo fue mi responsabilidad con esto, mi caída del caballo a los San Pablo, mi visión, ¿no? Bueno, yo estaba estudiando la carrera de medicina, la estudié en la Autónoma, que es un sitio bien difícil para hacer medicina. Suelo decir que acabé la carrera momentos antes de que la carrera acabara conmigo, ¿no? Y justamente cuando estaba en sexto, curso académico 82-83, se empezó a debatir el aborto en España, fue cuando ganó el gobierno socialista con Felipe González, y Felipe González, como los socialistas, han hecho promesas y las han cumplido. Él prometió el aborto en España y lo trajo. Y estaba entonces el debate social en España de la cuestión del aborto. Se debatía en el Congreso si aborto sí, aborto no. Y yo estaba haciendo la carrera de medicina, estaba rotando por el servicio de ginecología de La Paz. Y yo la verdad que siempre que he hecho prácticas en el hospital me lo he tomado muy en serio, lógicamente. Y el ginecólogo con el que estaba rotando me dijo, oye, ¿te importa hacer una intervención de un aborto no voluntario, sino un aborto provocado? Es importante saber que la naturaleza tiene sus mecanismos y que hay un 10% de abortos espontáneos, ¿no? Y, bueno, pues era una mujer que deseaba a su hijo, que estaba acabando el primer trimestre del embarazo, por lo tanto estamos hablando ya del tercer mes. Y precisamente estando en el tercer mes perdió al niño. Las ecografías dieron que el niño estaba muerto. Y entonces hay que hacer un legrado. El legrado es anestesiar a esa mujer, es prepararla para hacer una extracción fetal, ya no embrionaria sino fetal. Y me acuerdo que el ginecólogo me dijo, oye, es muy importante que lo hagas bien porque hay que sacar las 4 extremidades, hay que sacar la placenta, hay que sacar el abdomen, el tórax, hay que sacar el cráneo, la cabeza. Y fui recomponiendo como pude en la bandeja pues aquello. Al final, cuando acabas un legrado, y eso lo saben bien los ginecólogos, hay un sonido que se llama el canto de la alegra, porque es como que la alegra raspa el útero que está hueco y hace un sonido un poco como una concavidad, como una especie de oquedad. Y el ginecólogo me felicitó, lo has hecho muy bien. El anestesista despertó a la mujer, los auxiliares sacaron a la mujer del quirófano, se fue también la enfermera y me quedé yo delante de aquella bandeja, ¿no? Y pensaba que por un lado se estaba debatiendo en el Congreso si tenían derecho a la vida o no tenían derecho a la vida, que por otro lado estaba ese embrión descuartizado encima de la mesa, y me hizo una pregunta que me ha complicado muchas veces la vida, que es que alguien haga algo, ¿no? Y como solo estaba yo, pues dije, venga, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y me propuse, pues eso, ya en el año 83, dar voz a los que no tienen voz, ¿no? Protestar o hacerse ver, y ellos no se pueden hacer ver. Y desde entonces pues estoy encantado porque he podido ayudar a miles de mujeres, he podido movilizar a muchas personas en esta línea, y sobre todo para mí lo más importante es que en España no se aborta alegremente como en otros países, ni hay una anestesia social como puede ser en Francia, en Inglaterra, sino que sigue habiendo un debate importante social y mucha gente, que para mí es lo más importante, implicada en ayudar, que es la clave, ayudar. La ley del aborto a mí cada vez me importa menos. Lo que me importa cada vez más es que haya mucha gente comprometida realmente en ayudar a mujeres que están embarazadas para seguir adelante con el embarazo. Hay una idea bien bonita que dice que la verdad te hace libres. Esta idea Zapatero la reinterpretó diciendo que la libertad te hace verdadero. Decir que la libertad te hace verdadero es poner primero la libertad y después la verdad, cuando es al revés. Es la verdad lo que te hace libre, ¿no? Es un planteamiento un poco a la americana, pero en el mal sentido. Pero cuando dan a la libertad la primacía sobre la verdad, se están equivocando, porque es la verdad la que te hace libres, ¿no? Hay un concepto que me parece muy bonito, que es que la verdad conduce a Dios, en el sentido que lo que es verdadero, lo que es bello, lo que es bueno, te lleva hacia Dios. Pero hay un tema ahí de fondo que es la caída de la naturaleza humana, ¿no? Naturaleza en la que no creen los de la ideología de género,
que comparten todas las visiones antropológicas de la humanidad, ¿no? Y ese problema de la naturaleza humana hace que en vez de buscar el bien, y buscar el bien en plural y buscar lo mejor, busquemos lo mío, el individuo, ¿no? Lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero para mí, ¿no? Y eso es terrible. Le das a Dios lo malo, te quedas con lo bueno y al final eres el más rico del cementerio, ¿no? A darme cuenta que la gente va tan tranquila y que hay una desinformación terrible. Una gran médico que hay en España que se llama la doctora Voltas decía que si el vientre de la mujer fuera de cristal habría menos abortos, ¿no? Creo que el papel o la misión de los periodistas es hacer de ese vientre de la mujer un vientre de cristal. Y de esa manera disminuiríamos muchísimo el número de abortos, ¿no? Pero para eso hay que ser valientes y a veces un jefe de un periódico, un jefe de una radio, te dice, mira, no te compliques, ¿no? Porque a lo mejor están cogidos económicamente por otros intereses de un banco, por otros intereses de un... no deja de ser curioso las campañas electorales, ¿no? En campañas electorales de pronto se dice no hablar del aborto y no se habla del aborto, ¿no? Y para uno que habla del aborto, que es el número 1 de ciudadanos en Cantabria, que es un médico, pues como puedo ser yo, ¿no? Él en concreto es médico sin fronteras, o sea, de un tipo que debe ser increíble, ¿no? Dijo claramente que el aborto era violencia, que el aborto era acabar con vidas humanas y le callaron de su partido, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los medios de comunicación? Hablar de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Sobre el tema del síndrome posaborto tengo algo de experiencia. Soy médico, acabé la carrera en el año 83, tengo una consulta de psicopatología de la adolescencia y he atendido a miles de personas. Una de las áreas que más trabajo es precisamente la de la ayuda a la mujer en una situación de entorno de embarazo hostil, embarazo difícil. Tristemente en España se habla del embarazo como una enfermedad. Tanto es así que hay un rechazo a la mujer embarazada, ¿no? Por un lado hay una situación de un país en el que tristemente muere más gente que nace, con lo cual estamos ya en el invierno demográfico, pero por otro lado hay un desprecio a la mujer embarazada, se le dice que cómo estás embarazada, eres demasiado joven, eres demasiado mayor, estás en paro, estás trabajando, tienes ya niños, no tienes, o sea, basta estar embarazada para que te considere como una enferma, ¿no? Yo trabajo mucho este área, el área de la mujer embarazada, el área de la mujer con problemas derivados del embarazo. Me gusta decir que el embarazo no es un problema, lo que es un problema es el entorno que tenemos que lo hace problemático. Pero un embarazo siempre ha sido un bien, ¿no? Antes le llamábamos estados de buena esperanza, ¿no? Ahora parece que son estados de patología, ¿no? Bien, yo he ayudado a muchísimas mujeres en el límite del aborto. Cuando iban a abortar, tengo historias clínicas que por razones profesionales nunca desvelaré, pero con un entrecomillado diciendo tengo la necesidad de abortar, tengo cita para abortar, y cuando la ayudas a abortar y pasan los años, aparece un síndrome que yo le llamo el síndrome de Minerva. Me gusta mucho la figura de Minerva porque es conocimiento por un lado y guerra por otro, ¿no? En el sentido de ese conflicto que hay entre la vida y la muerte. El síndrome de Minerva consiste en lo siguiente, estoy dirigiendo una tesis doctoral con esta cuestión. Son personas que iban a abortar y que cuando han pasado 5 años no reconocen en absoluto que iban a abortar, porque para ellos les parece increíble que ese hijo, esa hija, que es la razón de sus vidas, hubiera podido no estar ahí, ¿no? Pues lo contrario al síndrome de Minerva es el síndrome de posaborto. Son aquellas mujeres que han abortado y que de pronto saben que hoy sería el cumpleaños de su hijo. Saben que hoy tendrían un hijo maravilloso de 10 años y no lo tienen porque hace 10 años vinieron a un establecimiento abortista y abortaron. El síndrome de posaborto es un problema de identidad sexual, porque yo como mujer he hecho lo peor que puede hacer una mujer, que es matar a su hijo. Acabar con la vida de un hijo es algo muy terrible. Cuando incluso muere por enfermedad o muere por un accidente, no tenemos palabras para decirlo. Cuando se muere nuestro padre decimos que somos sencilla y llanamente huérfanos. Cuando fallece nuestra pareja pues somos viudos, pero cuando muere nuestro hijo no hay ninguna palabra, porque no existe, porque es un sentimiento tan fuerte que todavía no hay palabras para decir lo que es. Imagínate si tú voluntariamente has provocado eso, voluntaria o involuntariamente. Yo creo que muchas mujeres abortan presionadas por la sociedad, presionadas por un entorno hostil, presionadas por
por una situación de crisis, porque sí que el embarazo es una situación de crisis, pero las crisis son puentes, las crisis son oportunidades, las crisis son momentos de crecimiento. Gracias a la crisis del parto salimos de ahí, ¿no? Gracias a la crisis de la adolescencia llegamos a la juventud, ¿no? Gracias a la crisis del final de la juventud llegamos a la madurez, ¿no? Bien, pues cuando esa crisis se enfoca mal y esa crisis acaba en un aborto, en muchas ocasiones aparece el síndrome posaborto, ¿no? Hay gente que dice que, bueno, no es para tanto. Mira, yo he tenido que atender un caso del que aprendí mucho, ¿no? Pero fue tremendo, ¿no? Una chica joven que quedó embarazada a la vez que su hermana. Su hermana siguió adelante con el embarazo y ella no. Y cada vez que era el cumpleaños de su sobrino, era el no cumpleaños de su hijo. Y en más de una ocasión tuvo intentos de suicidio. Tuvimos la suerte de estar ahí y poderla ayudar, ¿no? Pero eso es el síndrome posaborto, ¿no? Es decir, hoy sería el cumpleaños de mi hijo y no está. Y frente al aborto yo solo tengo una palabra que es ayuda, ayuda, ayuda. Muchos amigos míos, profesores de la universidad, compañeros del trabajo, amigos con los que hago escalada, me dicen, oye Jesús, ¿por qué te complicas la vida, no? Si tú tienes dinero suficiente, amigos suficientes, ¿por qué te levantas a las 8 de la mañana los sábados para hacer rescates? ¿Por qué te dejas meter en el calabozo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es por pura congruencia, porque hace tiempo me propuse dar voz a los que no tienen voz, ayudar a las mujeres que lo necesitan y lo estoy haciendo. Reconozco que es ir a contrapelo, que no es nada que está de moda, que parece mentira que un hombre como tú hagas una cosa como esta, pero por otro lado es lo que verdaderamente me da ilusión y me da muchísima motivación para seguir adelante, ¿no? Médicos hay muchos, profesores de la universidad hay muchos, pero a mí me caracteriza ser un médico comprometido con la vida y verdaderamente estoy encantado de ello, ¿eh? A mí no me cabe la menor duda de que la batalla del aborto está ganada, lo único es que todavía no está vencida, ¿no? Pero está ganada, ¿no? A mí me gusta mucho la historia, cada vez me gusta más, señal inequívoca de que me estoy haciendo mayor, ¿no? Y me gusta ir, por ejemplo, a París, es una ciudad que me gusta mucho para estar un rato y luego venirme. Y en el Arco de la Victoria está la batalla de Bailén, que según ellos la ganaron los franceses, ¿no? También me gusta mucho viajar a Portugal y comprobar que la batalla de Toro la ganaron los portugueses, ¿no? La ganaron los portugueses porque el criterio de la batalla de Toro era el pendón para los portugueses, ¿no? Ellos tenían el pendón de Castilla, por lo tanto habían ganado la victoria. Tenían la victoria de la batalla de Toro. Y los españoles tenían un criterio mucho más simple, que era que estaban en la ciudad de Toro porque la habían tomado geográficamente, ¿no? Y aunque los portugueses dicen que ganaron la victoria de Toro, los españoles tomaron Toro, ¿no? Vale, pues con esto del aborto pasa lo mismo. Los abortistas tienen leyes abortistas, los abortistas tienen corrientes de opinión abortistas, pero nosotros tenemos la vida. Y la vida es mucho más fuerte que la muerte, ¿no? Lo que diferencia esencialmente a los pro vida, a los abortistas, es que nosotros celebramos cumpleaños. Hay una idea que a mí me gusta mucho y es que muchas personas me dicen, oye, ¿yo qué puedo hacer? Porque yo en el fondo soy un farmacéutico, o yo qué puedo hacer que soy una ama de casa, o yo qué puedo hacer que soy abogado, ¿no? Y yo siempre digo que todos podemos hacer mucho, ¿no? Tengo una visión actual de la cuestión del aborto un poco beligerante, si no quizás no estaría aquí. Yo pienso que estamos en guerra, pienso que estamos en guerra porque están muriendo inocentes, pienso que estamos en guerra porque a las mujeres se las está engañando, pienso que estamos en guerra porque desde que en España llegó la ley del aborto en el año 85 al año 2015 ha habido 2 millones de abortos. Pienso que estamos en guerra y pienso que todos tenemos que hacer algo, cada uno donde estemos. Todos podemos rezar, que es mucho. Todos podemos sonreír, que es mucho. Todos podemos ayudar, que es mucho. En España ahora mismo hay toda una corriente pro vida, ¿no? No es un movimiento de una asociación o una fundación. Yo personalmente me he encargado de que haya muchas asociaciones. Yo puse en marcha Jóvenes Pro Vida, yo puse en marcha la Fundación Vida, yo he puesto en marcha la Escuela de Rescate y luego me pasa el balón porque lo que importa es que juguemos todos, ¿no? Cada uno desde donde está, ¿no? Asociaciones de enfermeras, asociaciones de madres, asociaciones de vecinos, cada uno desde donde está puede hacer mucho por la vida, ¿no? La Navidad es un momento extraordinario para celebrar la vida, es el nacimiento de Dios que se hace hombre, ¿no? No es que Papá Noel, no, es otra cosa, ¿no?
Entonces, cada uno de donde estamos podemos hacer muchísimo por la vida, ¿no? Insisto que una sonrisa, una oración, un pequeño donativo, un apoyar con una habitación a una mujer embarazada que la han echado de casa, un buscar trabajo para un hombre que pensaba que se ha quedado sin trabajo porque está su mujer embarazada, lo que sea, ¿no? Aquí en la escuela de rescate, la verdad que he aprendido mucho, ¿no? Yo puse en marcha la escuela para enseñar, pero en realidad yo he sido el que he aprendido, ¿no? El primer caso que hicimos del rescate fue el de esa chica joven de 17 años que la echaban de casa porque estaba embarazada, ¿no? Pero luego hemos tenido muchos casos, ¿no? Hay dos casos, perdóname que me entretenga, pero me parece que son muy emblemáticos. Uno es el de la Filipina, ¿no? En España hay una población importante de gente extranjera que ha venido a España porque España es un país verdaderamente maravilloso, ¿no? Un país con una religiosidad muy fuerte, un país con una visión de la familia muy fuerte, con unas culturas, con unas tradiciones, con un clima, con tantas cosas buenas, ¿no? Y esta filipina, que en este caso era de Filipinas, pero podríamos a lo mejor de ecuatorianas, de colombianos, de hindúes, de africanos, de marroquíes, venía a España buscando trabajo y lo encontró. Y cuando empezó la famosa crisis, quedó embarazada, tenía ya 3 hijos, su marido estaba también en el paro, ella estaba en paro, les iban a echar de casa porque no podían pagarlo y vino aquí a abortar, ¿no? Y una pareja de rescatadores, siempre trabajamos en pareja, me parece muy importante usar el término nosotros, no yo, nosotros. Y cuando dos de nosotros fueron a hablar con ella, le dijeron, te queremos ayudar. Se puso a llorar. Se puso a llorar conmovida, se puso a llorar como llora una actriz, o sea, unos borbotones. Yo creo que el sentimiento es muy importante, que el ser humano es razón, pero también es corazón, y hay que dejar llorar. Cuando dejó de llorar, la filipina contó que la tarde anterior había ido al Cristo de Medinaceli, le había pedido perdón al Cristo de Medinaceli y le había dicho, me tienes que perdonar o me tienes que ayudar. Y cuando vine aquí yo oyó la palabra ayuda, por eso se conmovió y por eso tuvo a ese hijo, ¿no? Ayudar, es una cosa que he aprendido aquí, ¿no? También en otra ocasión atendimos una pareja, y digo atendimos porque ahí estaba yo con otra persona, y venían a abortar en una situación de dolor de su corazón, venían con un niño en silla de ruedas, el niño tenía una parálisis espástica, y venían con la tristeza de venir a abortar. Y nosotros les dijimos, nos gustaría ayudaros, ¿no? Nos dijeron, mira, nos gustaría que nos ayudarais, pero no podéis ayudarnos, ¿no? Yo siempre me resisto al destino, ¿no? Quizás una buena definición de lo que yo hago es burlar al destino, es lo que más me gusta. Y le dijimos, nos gustaría ayudaros de verdad, ¿no? Y entonces ella me dijo, mira, nos han dicho que tenemos un embarazo con graves malformaciones y que tenemos que abortar. Y yo le dije, bueno, pero ¿quién os ha dicho esto? Y entonces señalaron a este establecimiento abortista, a la Dator, y yo le dije, bueno, pero si ellos os han dicho que tienen malformaciones, ¿por qué no hacemos una ecografía en otro hospital a ver qué os dicen, ¿no? Y se quedaron muy asombrados. Y yo les prometí, les dije, mira, si hacemos la ecografía y comprobamos que hay una malformación grave y que pensáis que tenéis que venir aquí, yo voy a respetaros, es lo que hacemos, respetar y ayudar, respetar y ayudar, respetar y ayudar. Y se miraron él y ella y dijo, bueno, ¿qué más nos da abortar a las 4:30 que a las 5, ¿no? Así que se dejaron ayudar, fuimos a un hospital, la ginecóloga le hizo una ecografía y constató que no había una malformación, que había un embarazo gemelar, que lo que había eran 2 niños y que eso era lo que en este establecimiento abortista habían confundido con una malformación grave, ¿no? Y una vez más la verdad les hizo libres y la verdad les ayudó a tomar la decisión de tener esos 2 hijos, ¿no? Y cuando dieron a luz, ahí en el hospital de la maternidad de O'Donnell me llamaron y es una de las fotos que tengo en mi despacho de la que más orgulloso estoy, ¿no? De haber podido ayudar en una situación tan absolutamente desesperante, ¿no? Pero yo creo que siempre se puede hacer algo por la vida, ¿no? Siempre se puede hacer algo, ¿no? En las situaciones más dramáticas, yo he vivido situaciones muy dramáticas, embarazos con anencefalia, que quiere decir que el niño no tiene cabeza, ¿no? Que parece que no hay nada más que posibilidad que abortar, ¿no? ¿Por qué abortar, no? ¿Por qué no dejar que ese embarazo llegue a término, no? ¿Por qué no una vez que ese niño ha nacido bautizarlo si eres creyente, no?
Y me gusta mucho lo de la ciencia y la fe, porque hace años coincidí con el profesor Leyen, que fue el que descubrió el síndrome de Down, y le dije, profesor, si yo investigando un día descubro algo que va contra la fe, ¿qué hago? Me miró con la sonrisa pícara que él tenía y me dijo, sigue investigando, seguramente estés equivocado, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Parece que los seres humanos descubrimos la importancia de la fecundación 9 meses antes del parto, y resulta que estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción 9 meses antes del día de Navidad. ¡Ay, qué casualidad!, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha congruencia entre fe y razón, razón y fe, ¿no? Ciencia y razón, ¿no? Yo creo que el mundo antagónico es un mundo, con perdón, marxista, de lucha, si la verdad no tiene por qué estar enfrentada con la religión, si la religión no tiene que estar enfrentada con la verdad, ¿no? Si la ciencia no tiene que estar, yo creo que es complementaria, ¿no? Y la idea de que siempre hay esperanza a mí me gusta mucho, siempre hay esperanza, a pesar de la dificultad, ¿no? Te voy a contar quizás la historia más entrañable que he vivido en esta esquina. Es una historia llena de matices y de ribetes y de colores, como es la vida, ¿no? Hace 20 años conocí en esta esquina donde estamos ahora a una pareja, Carlos y Eva. Eva, una chica, una mirada muy interesante, unos ojos claros, y él, un hombre muy sencillo. Los dos vivían en el barrio de Tetuán. En ese momento tenían problemas de drogas. Él era seropositivo, ella era epiléptica y estaba embarazada, ¿no? Evidentemente, todo el mundo había pensado que lo más adecuado en beneficio de todos era que abortaran, ¿no? Yo les dije que no. Yo les dije que me gustaría que no abortaran, que me gustaría ayudarles, que me gustaría que siguieran adelante con el embarazo. En ese momento no tenía folletos, solo tenía una tarjeta de médico, acababa de terminar la carrera hace unos años. Y cuando Carlos cogió la tarjeta, esbozó una sonrisa y dijo, aquí pone Poveda. Aunque seas la mitad de bueno que el doctor Poveda que me atiende en el ambulatorio, yo me conformaría, ¿no? Y yo le dije, mira, no soy la mitad de bueno, soy la 11ª parte de bueno, que somos 11 hermanos, ¿no? Entonces empezó a reírse y empecé a ayudarles, ¿no? Al cabo de unos meses nació José, su hijo. Precisamente ahora va a ser su cumpleaños el 3 de enero, va a cumplir ya 21 años, jolín, cómo pasa el tiempo. y José nació con todo en contra. Todo en contra es que una vez más la Comunidad de Madrid, que antes le había aconsejado a su mujer que abortara, cuando nació quisieron quitárselo a los padres, ¿no? Porque los padres pues eran toxicómanos, tenían sida, epiléptica, hay que quitarle a este niño, ¿no? Bueno, pues la Comunidad de Madrid, que muchas veces lo hace bien, a veces lo hace mal. En ese momento pues hubo muchos problemas. Lo cierto es que al final el hijo está con sus padres, sus padres no han fallecido. Y el hijo, pues emulando de alguna manera a la madre, que a los 20 años había quedado embarazada, dejó embarazada a su novia, una chica joven. Entonces resulta que al quedarse embarazada la chica joven, que era menor de edad, una vez más la Comunidad de Madrid volvió a pedir que abortara, porque cómo va a tener niño una niña menor de edad, ¿no? Que su padre estaba en la cárcel, porque el padre de ella está en la cárcel. Entonces la Comunidad de Madrid, pensando una vez más como piensan a veces las instituciones, que son de un modo un poco plano. A mí me gusta mucho lo institucional, o sea, evidentemente me gusta que haya un ministerio de sanidad, un ministerio de justicia, ¿no? Un ayuntamiento, pero a veces es un poco plano y no tienen en cuenta la vida, el amor, la voluntad, ¿no? No, es un trámite, ¿no? Entonces, claro, cumplen los criterios de niña que tiene que abortar, ¿no? Menor de edad, padre en la cárcel, madre desaparecida, que aborten, ¿no? Pues no abortó. No abortó, tuvo a ese niño. Ese niño, por lo tanto, para mí es muy emblemático porque es hijo del hijo que ayudé en la esquina. Soy un poco abuelo por la vida, ¿no? Bueno, pues este niño cuando nació, una vez más la Comunidad de Madrid volvió a intentar que se lo quede la Comunidad de Madrid y está ahí el litigio todavía montado, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid por un lado quiere que abortes, pero si tienes el niño quieren quitártelo. Entonces hay que replantear muchas cosas en la sociedad actual, hay que seguir replanteando, ¿no? Hay que buscar soluciones, hay que buscar ayudas, hay que buscar apoyos, ¿no? Ayuda. Esa es mi frase favorita, ayuda.